Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Capricornio. Cariño, ¿cómo estás, corazón? He estado ausente lo que es unos días, ¿vale? ¿Por qué? Porque me encontraba lo que es mal de salud. No soy una máquina, Capricornio, soy un ser humano. También tengo derecho a enfermarme. Muy bien. Entonces, por eso que he estado ausente. La otra semana ya, mi querido Capricornio, me verás mi carita, ¿vale? Pero por el momento no, porque estoy hecho un cuadro abstracto de Picasso, cariño. Es esto, mi querido Capricornio. Muy bien, corazón. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi Cordero de Dios. Empezamos, cariño. Muy bien, cariño. Es muy curioso, Capricornio, porque una de las imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano es como si tú fueras, vamos a suponer, un campesino, una campesina, ¿vale? Que empiezas a retirar lo que es la hierba mala. Estás ahí con tu hoz o estás de repente con un machete o algo para poder retirar lo que es la hierba mala. Y yo he sentido tu energía, mi querido Capricornio, que estás decidido y decidida poder limpiar toda esa mala hierba, abrir lo que es camino, Capricornio, abrir camino. Pero justo cuando ya estás por llegar a tu meta, es como que una energía te detiene, cariño, te detiene. Entonces, ¿qué te puedo decir con esto, mi querido Capricornio? Siento que muchos de vosotros posiblemente me dice, Richard, ya sé lo que quiero, ya sé lo que valgo, ya lo tengo tan claro en mi vida lo que voy a hacer, que estás prácticamente encaminándote en ello, pero sin embargo aparece alguien o te dicen algo que todo ese trabajo, cariño, se queda como estancado, se queda ahí, Capricornio. A lo mejor de repente tú, cariño, voy a abrirme un poco la casaca para que no suene el micro. A lo mejor tú, mi querido Capricornio, me dices, Richard, yo ya estaba decidida a cambiar, pero sin embargo apareció el ex. Yo ya estaba decidida a cambiar, pero sin embargo mi familia me dice que por el momento no. O alguien de repente te suplica, alguien te llora, cariño. Entonces, siento que alguien detiene tus decisiones, mi querido Capricornio. Siento que alguien te dice, por favor, no lo hagas, por favor, no me dejes, por favor, no dejes el trabajo. Pero a pesar que tú tienes esa energía, vamos a ver, carta guía, carta consejo. Vamos a ver, carta guía, carta consejo, mi querido Capricornio. Vamos a ver, alguien detiene tus decisiones. Puede ser también hijos, familia. La carta de la sacerdotisa. La carta de la sacerdotisa, mi querido Capricornio, es una carta de evolución. Es una carta que te dice, ya estás preparado, ya estás preparada para hacer aquello que tú quieras en tu vida. Porque la carta de la sacerdotisa representa como si fuera el rey Salomón, cariño. Tiene todas las armas, la sabiduría, la experiencia para poder hacer lo que tú quieras hacer en tu vida, cariño. Vamos a ver. Entonces te dice, cualquier cosa que tú quieras hacer, aunque se retrase, cariño, tú vas a llegar al final lejos. Es por destino, te está diciendo, ¿vale? Vamos a suponer que tú me digas, Richard, yo quería viajar, pero pasó esto y lamentablemente se ha bloqueado todo. Y mi ilusión, mi esperanza era viajar. Tarde o temprano vas a viajar, porque tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. La carta de la sacerdotisa también, cariño, puede estar representado con los padres.
mi querido Capricornio? Los padres. Quizá de repente muchos de vosotros, cariño, en estos momentos van a recibir o están recibiendo el consejo de los padres. Los padres. Te voy a sacar lo que es signos. Me sale tu signo, Capricornio. Otra vez Capricornio. Me sale Virgo, Piscis o Acuario. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Aparte de Virgo o Tauro, ¿vale? Cariño, porque la sacerdotisa es Virgo, Tauro. Te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver. La letra G, la letra K, la letra S o T y la letra F. Muy bien, cariño. Vamos a ver, corazón, qué me dicen. Vamos a ver. Vamos a ver qué me dice el tarot del anillo. Voy a sacar dos cartas, ¿vale? Voy a sacar dos cartas y luego sacaré más. Esta carta que acaba de salir y esta. A ver, ¿qué me dice? Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas y la carta otra vez de la sacerdotisa, cariño, ¿vale? Otra vez salió aquí. O del mundo también, pero también representa a la sacerdotisa. Si tú te das cuenta, cariño, aquí hay un personaje, cariño, que prácticamente no se quiere mover de una situación que lamentablemente hay una persona que ha perecido, ¿vale? Pero sin embargo, no quiere dejar lo que es el cuerpo. No quiere dejar, no se despega, cariño. Y este personaje, si te das cuenta, mi querido Capricornio, es una sirena. Es una sirena. Tranquilamente, que hace prácticamente cuidando el cuerpo de un náufrago que ya no está en esta tierra, lamentablemente. Pero tiene un sentimiento, tiene una tristeza, porque sus ojos salen lágrimas. No sé si lo puedes ver. Y aquí sale lo que es la carta del mundo, o la carta de la sacerdotisa, cariño. Siento, mi querido Capricornio, que te cuesta soltar algo que tú sabes que no te aporta nada. Siento esto. Siento que tú, mi querido Capricornio, no eres feliz en una situación, pero posiblemente puede ser por costumbre o porque dentro de lo que cabe tienes un sentimiento por esta persona. Si lo relacionamos lo que es en el amor, posiblemente tú estás con alguien que no lo amas, cariño, que solamente es costumbre, ¿vale? O de repente, cariño, hay una persona que está contigo que no te ama, pero que es costumbre. Es costumbre. Y aquí la carta del mundo te dice, si tú soltaras esta situación, la suerte te espera. Encontrarías a una persona o conocieras a una persona que realmente te haría feliz. Realmente. Siento que estás atado o atada, mi querido Capricornio, si de repente tú estás sola o estás solo, al recuerdo de una persona que ya se acabó la relación, que ya no hay nada que rescatar en esta historia, pero tú lo recuerdas, tú lo extrañas, tú lo piensas y no das ese gran salto para poder abrazar tu suerte y tu fortuna, Capricornio. Siento esto, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. La carta del colgado. Y esta situación, mi querido Capricornio, muchas veces te pone nervioso, te pone nerviosa, o te pones a pensar, ¿qué va a ser de tu vida? ¿Cómo va a terminar esta situación? La carta también de la reina de bastos. A veces te gustaría simplemente mirar para adelante y de repente vivir los placeres de la vida, cariño. Oportunidades seguro que tienes, Capricornio. Seguro que tienes, pero siempre volteas, mira, y siempre hay una lágrima. Siempre hay una lágrima, mi querido Capricornio. Extrañas o de repente te cuesta salir de tu zona de confort. Es esto. Vamos a sacar más cartas. La carta del 5 de copas, un recuerdo. Siempre hay un recuerdo en tu vida. Y cierras, ves, con la carta del 4 de copas. ¿Sabes qué siento, mi querido Capricornio? Siento que hay un grupo que está atrapado en el recuerdo de una relación, de una persona, de un lugar. Estás atrapado, estás atrapada. Siento que hay un grupo, cariño, que posiblemente está conviviendo con alguien, pero no es por amor,
es por costumbre, o porque a lo mejor me dice Richard, a estas alturas de mi vida me cuesta hacer un cambio también, o porque a lo mejor esa persona se porta muy bien contigo, ¿vale? Se porta con sus detalles, tú intentas posiblemente engañarte que lo amas, pero no lo amas, cariño. Siento esto, ¿vale? Vamos a continuar, tú solamente ve tomando lo que es tuyo, corazón. Vamos a ver, cariño, la última palabra lo tienes tú, corazón. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. También puede ser una lectura espejo que tú me digas, Richard, yo toda esta energía siento que ellos sienten esto. ¿Vale? Puede ser también. Estuve llevando el mensaje a tu terreno. Vamos a ver. 3 grupos. Vas a elegir solamente uno, ¿vale? No me hagas trampa, por favor. Opción 1, opción 2, opción 3. Ahora, respuesta general. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta, la rueda de Capricornio es un sí, ¿vale? El signo de Capricornio, sí. Opción 2, el juicio es un sí, Piscis o Acuario. Opción 3, el mundo es un sí, Virgo. Muy bien, cariño. Esa es tu respuesta general. Este mensaje que te he entregado, mi querido Capricornio, también relaciónalo en tu trabajo, en tu proyecto. A lo mejor te da pena dejar tu zona de confort para un trabajo mejor que quizás está lo que es en la distancia o que tienes que separarte una temporada de la familia. O simplemente, cariño, no haces ese cambio porque no quieres salir de tu zona de confort. Pero algo maravilloso te está esperando, dice. Entonces, tienes que hacer cambios. Vamos a ver. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Vamos a ver qué me dice el oráculo, mi querido Capricornio. Vamos a ver qué me dice el oráculo, mi querido Capricornio. Almas gemelas. El número 41 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Si te das cuenta, mi querido Capricornio, aquí al fondo, fíjate muy bien, hay el rostro de una mujer. Esa mujer es anciana. Entonces puede ser madre, abuela, etcétera, etcétera. Y aquí te dice almas gemelas. Siento que la energía de ellos, cariño, están como interviniendo para que tú puedas encontrar, si a lo mejor de repente tu preocupación es la soledad, a una persona especial para que viva contigo. Ellos están influyendo para que aparezca una persona, tu alma gemela, para que te pueda apoyar, para que te pueda ayudar en un proyecto también. Porque las almas gemelas, no todo tiene que ser amor de pareja. Las almas gemelas aparecen cuando estamos en un mal momento. Entonces, siento que alguien desde el cielo influye para que te ponga a la persona indicada para que te pueda ayudar en este momento que tú necesitas más de una mano amiga. Siento esto. Entonces, también solteros y solteras, vas a conocer a una persona muy especial, ¿vale? Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Capricornio, vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Vamos a ver. Para muchos de vosotros posiblemente están lidiando con una persona que quizás es menor que ustedes o que de repente tú me dices, Richard, se comporta como si fuera un niñato o una niñata. Vive cerca de la costa, cerca del mar. A pesar que esta persona tiene esa energía, esa persona tiene sentimientos por ti. Simplemente, cariño, que le falta de repente un poco madurar. Delgado o delgada. Tiene ojos claros, el cabello se pinta de algún color. Elemento agua, puede ser Cáncer, Escorpio, Piscis. Caballero de bastos, hay una persona que te hace reír mucho y puede ser de elemento fuego, especialmente un Sagitario, pero también puede ser un Leo o un Aries. A esta persona lo vas a conocer posiblemente en un evento, o puede ser discotecas, bares, restaurantes, yo qué sé, yo veo diversión aquí. Puede ser también, mi querido Capricornio, que quizás a esta persona le gusta mucho, utiliza algún tipo de instrumento musical o está relacionado su mundo con la farándula. A lo mejor es un famoso, una famosa.
Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio o rojo, natural o pintado. También puede ser color negro. Vamos a ver. La carta del 9 de espadas. Últimamente estás teniendo algún tipo de sueño, pesadillas, cariño. Te levantas mucho a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Siento que hay energías negativas que posiblemente quieren hacerte daño, pero el Espíritu Santo, cariño, está interviniendo para tu paz. A pesar que existen energías que quieren hacerte daño, hay un espíritu bueno, que puede ser un familiar, que siempre te está cuidando, mi querido Capricornio, ¿vale? Entonces, tranquilo, tranquila, que todo va a pasar. Te quiero, cariño. Un besote. Espero que te haya gustado esta lectura. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones.